Moi boas tardes. Comezamos, antes de nada, xa na inauguración, se lles deu a vostedes as grazas por estaren aquí. Eu reiteroas, en nome propio e tamén das persoas que me acompañan na mesa. O marco xeral é heteroxéneo, o destes encontros este ano, pero hai un aspecto fundamental que é a cuestión da legislación, do marco, dos dereitos lingüísticos. Nel creo que imos centrar esa atención e, dentro dese marco, van falar as dúas persoas que me acompañan. De todos os xeitos, antes disso, quería facer unha reflexión moi breve de 5 minutos que ten que ver cunha experiencia propia, persoal, que vivín durante varios anos. Eu, durante varias edicións, fun relator dunhas cursos, conferencias, destinados a profesores administrativamente en prácticas que organizaban os CEFORES, os Centros de Formación e Recursos, e tamén, posteriormente, o CAFI. Normalmente a miña intervención era arredor de aspectos xerais, porque adoitaba ser a primeira intervención neste ciclo de conferencias. Entón, eu falaba un pouco da legislación en vigor, falaba tamén sobre a realidade sociolingüística, sobre o que eran o ensino bilingüe, os modelos de ensino bilingüe que existen e cal se aplica no modelo galego, etcétera, etcétera. Eu comezaba as miñas intervencións cun cuestionario breve, pero que eu consideraba fundamental. Teño que dicir que a maioría ou todas as persoas, ou case todas as persoas que asistían a este curso, xa sospeitaran vostedes, eran todas universitarias e bastante novas, entre un marco etario de 25, 35 anos, aínda que había algunha persoa de máis idade. Pois ben, volvendo a este cuestionario, unha das preguntas que facía era, que non tiña nada que ver, en principio, coa realidade lingüística ou sociolingüística de Galicia, era se sabían en que ano, por primeira vez, as mulleres en España adquiriran o dereito de posuir unha conta bancaria. Non vou facer aquí a pregunta. Teño que dicir que na maioría dos casos, non vou dar porcentaxes, pero mellor entre 80 e 90% das ocasións, as persoas que tiña diante descoñecían que as súas nais, ou xa non digamos as súas aboas, non tiveran unha autonomía económica ou ben durante toda a súa vida ou parte da súa vida, porque para teren unha conta bancaria ata o ano 1974 tiñan que compartir a titularidade ben co pai, cun irmán, cun titor, co marido, cando xa casaban, etcétera, etcétera. Non se sabía. Lembrei esta anécdota académica, pois non hai moitos días, precisamente a raíz dunha noticia na que se facía eco dun problema que está xurdindo agora, e que hai moitas persoas en Hispanoamérica, descendentes de emigrantes, que teñen problemas para adquirir a nacionalidade española. Seguramente que moitos de vostedes e moitas de vostedes oirían a noticia. O problema radica en que aqueles que son descendentes de proxenitores homes sí que poden actualmente adquirir a nacionalidade española, pero os descendentes de proxenitores mulleres non poden. A razón é que na legislación daquel momento as mulleres que emigraban ao casaren, nos casos de casaren con homes doutra nacionalidade, perdían a súa nacionalidade. E, polo tanto, os descendentes hoxe non teñen dereito a iso. Estamos falando de dereitos, evidentemente, que se teñen que ver, aquí a maioría son mulleres, polo tanto, estamos falando dunha realidade que moitas veces se nos pasa
ou nos pasa totalmente desapercibida. No ámbito dos dereitos lingüísticos, podemos facer tamén unha traslación, sobre todo se queremos saber no momento no que estamos no presente. Eu, como tantas cousas, interpreto moitos feitos históricos á luz de Bertrand Russell. Teño que dicir que é unha manía persoal, neste caso concreto do que el chamaba o monopolio das ideas. O filósofo galés falaba que do mesmo xeito que os propietarios do capital teñen tendencias monopolizadoras, sabémoslo todos perfectísimamente, os propietarios das ideas teñen igual tendencia, teñen igual comportamento. Polo tanto, a adquisición de determinados dereitos, de determinados poderes, supón a ruptura dese monopolio. Ir pouco a pouco expropiando parcelas do monopolio das ideas para adquirir plenos dereitos. No ámbito lingüístico, sen dúbida, creo que esta idea russelliana de aplicación tamén non é no ámbito dos dereitos das mulleres. Hai que dicir que nesa expropiación do monopolio das ideas pois é importantísimo, evidentemente, o que se chama o empoderamento civil. Estou utilizando unha terminoloxía que tomo aquí do primeiro dos nosos intervenientes, dos nosos primeiros relatores, que é Paul Bilbao, porque, evidentemente, moitas veces o poder non chega a darlle estatus de dereito, sexa lingüístico ou de outra índole, se non hai un proceso de empoderamento posterior. Pero compre non olvidar, evidentemente, que as institucións, sobre todo as institucións democráticas, que ao final son representación dun empoderamento civil, son unha parte fundamental e esencial no desenvolvemento dese proceso na que todos gocemos de dereitos lingüísticos ou de calquera outra natureza. No proceso de empoderamento civil hai que falar, evidentemente, de aquelas institucións, asociacións non gobernamentais que participan disto. No caso concreto do País Vasco, posiblemente, ou sin posiblemente, unha das máis importantes con Cheilua, non sei se pronuncio adecuadamente, e o seu presidente, Paul Bilbao, que está aquí á miña dereita. Tive a oportunidade de falar pois brevemente sobre esta organización non gobernamental que, se mal non interpretei, é unha especie de federación de institucións, asociacións, centros de ensino, incluso diría que asociacións de outra natureza que están confederadas ou forman parte dunha federación que recibe este nome que, máis ou menos, a traducción sería Consello de Organismos Sociais do Éuscaro. A súa traxectoria intelectual como persoa do ámbito da acción social, pois está, penso que de todos coñecida, entre outras razóns, porque teñen vostedes dentro do material que se lles achegou a súa breve biografía. É unha persoa pois que coñece perfectísimamente en que consiste ese empoderamento do poder civil e vai nos falar concretamente dun documento pois moi interesante que é o Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos, que utiliza precisamente como exemplo de empoderamento da sociedade civil, que foi aprobado o ano pasado no marco da capitalidade cultural europea da cidade de Donosti. Vai falar, pois, en primeiro lugar, e antes de que fale el, e xa para rematar, pois teño que falar de Marcos Maceira, persoa moito máis coñecida que Paul Bilbao, por razóns obvias, é de aquí, efectivamente, e ademais é o presidente de formación como historiador,
pero é, sobre todo, coñecido, especialmente coñecido, como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. E vai nos falar, pois, teñote por aquí, do informe do ano 2017, coa de Liña co Galego, que é unha ferramenta que entra dentro deste marco da apropiación de parcelas dentro do monopolio das ideas, que consiste precisamente en que as persoas teñan dereito a manifestar aqueles momentos ou aquelas circunstancias, aquelas situacións nas que se conculcan os seus dereitos lingüísticos, e ten outra parte tamén moi importante, que é aquela que se refire ao aplauso de todas aquelas accións que efectivamente se tratan de demostrar que eses dereitos lingüísticos están aí para cumprírense. En este sentido, quería, pois, relacionalo co que tamén falou aquí o presidente do Consello, que é un proceso que está ben que se inclúan todos estes elementos onde se poidan dar a coñecer aqueles casos de conculcación, pero tamén aqueles casos nos que, efectivamente, os dereitos lingüísticos se están cumprindo. Por lo tanto, xa calo, corresponde a voz a Pol Bilbao. Grazas. Está bien. Bueno, pues, buenas tardes y muchas gracias, señor secretario general de Política Lingüística, presidente y vicepresidenta del Consejo Cultural Galego y, bueno, pues a todos y todas los que habéis venido a pasar esta tarde con nosotros. Bueno, Gregorio ha repetido una y otra vez empoderamiento civil, ¿no? Que es una frase como muy impactante, ¿no? Que es empoderar a la sociedad. Yo empiezo con una foto. Esta foto es una foto que se tomó en Donostia el 17 de diciembre de 2016, un palacio cursal abarrotado, cientos de personas, y todos los que estamos ahí somos representantes de movimientos sociales que trabajamos por la recuperación de lenguas minorizadas. Y representamos, en este caso, a más de 30 lenguas minorizadas y a más de 100 entidades. ¿Y por qué digo que este documento es el fruto de un empoderamiento? Porque ha sido el fruto de un trabajo, de un proceso de año y medio en el que decenas de agentes que trabajan por la normalización de sus lenguas, cada una desde su situación, que evidentemente son situaciones muy diferentes, han contribuido en consensuar una hoja de ruta que sirva para la garantía de los derechos lingüísticos de las comunidades lingüísticas minorizadas de Europa. Entonces, todo ese proceso, la foto final, la foto finish, fue, bueno, pues esta que os enseño. Pero claro, nosotros partíamos de un problema, ¿no? Aquí, bueno, aparecen diferentes tratados internacionales, claro, hay algunos, como luego hablaré de la Declaración de Derechos Lingüísticos, que cumple ahora 20 años, pero si echamos un vistazo a los demás tratados que de verdad tienen vigencia, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o incluso las diferentes convenciones que puede haber del Consejo de Europa, desde la Unión Europea, desde la OSCE, hay un problema. Hay un problema, para entender, muy grave. ¿Y cuál es el problema grave? Que los derechos lingüísticos no son considerados como derechos subjetivos. Los derechos lingüísticos no existen. Si cogemos incluso la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que es, bueno, un documento que tiene su interés y que tiene su validez, los derechos lingüísticos no aparecen como derechos subjetivos, mucho menos hablar de derechos colectivos. Claro, pero esa deficiencia nosotros creíamos que había que suplirla de alguna manera. Hace 20 años, en Barcelona, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Eso también fue un ejercicio de empoderamiento. Realmente fue un ejercicio de empoderamiento a nivel mundial. Entonces, PEN International, la Asociación de Escritores, Periodistas, bueno, del mundo, decidieron, bueno, pues crear un documento que recogiera por primera vez, y pongo en negrita, por primera vez, cuáles son los derechos lingüísticos que se deben reconocer tanto a las personas como a las colectividades. Pues en 1996, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, se presentó la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.
se reunieron expertos de todo el mundo y es cierto que tuvo la ayuda de la UNESCO. Esta declaración tenía que hacer un camino. El camino era convertirse en un anexo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, la del 48, en la que nos reconoce que no puede haber discriminación por razón de lengua, pero hasta ahí llega la Declaración Universal de Derechos Humanos. La de derechos lingüísticos lo que hacía es determinar qué es la discriminación por razón de lengua. Entonces ya, por primera vez, como he comentado, se reconocían a las actividades, a las comunidades que existían unos derechos. Desgraciadamente, no se consiguió que la Declaración de Derechos Lingüísticos llegara a ser un anexo a la Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues por una razón muy obvia. Claro, desde el momento en que esta declaración reconocía los derechos colectivos, había estados a los que, diciéndolo un poco de manera vulgar, no les hacía gracia que hubiera ese reconocimiento de derechos colectivos, porque evidentemente, si existe un reconocimiento de esos derechos, luego los estados tienen que tomar medidas para la garantía de los mismos. Voy a poner un ejemplo de un estado que tenemos bastante cerca, que es el Estado francés. El Estado francés, por ejemplo, no hace ningún reconocimiento a ningún colectivo. Nosotros, la lengua vasca también, bueno, una parte de nuestra lengua está en el Estado francés, como la corsa, la bretona o la occitana, y el Estado francés, en diferentes tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos de la Infancia, dice que todo artículo que hable de minorías o de colectividades no puede ser aplicado en Francia. ¿Por qué? Porque en Francia no hay colectivos ni hay minorías. Claro, resulta algo un tanto surrealista, ¿no? Pero se la acepta. Entonces, en el año 2017, el Estado francés sigue negando a nivel internacional, a nivel de tratados internacionales como son tratados de la ONU, la mera existencia de colectividades dentro de su Estado. Entonces, claro, viendo que algunos estados tenían esa actitud, pues claro, no era difícil concluir que esta declaración pues, no iba a llegar donde debería haber llegado. Pero eso no quiere decir que la declaración no tenía valor, porque, vuelvo a repetir, por primera vez en la historia se recogían en un texto articulado cuáles eran los derechos lingüísticos. No, pues nosotros, desde Concheilua, bueno, por un lado, como ha comentado, en 2016 Donostia fue una de las capitales culturales de Europa y nosotros, bueno, propusimos a la capitalidad cultural europea, pues, ¿por qué no hacíamos un poco que Donostia se convirtiera en la capital de la cultura, pero también de las lenguas minorizadas de Europa? Y mostrar a Europa que Europa es más que las lenguas de Estado, ¿no? La Unión Europea, su lema es unidos en la diversidad, pero es la propia Unión Europea la que tan solo tiene en consideración las lenguas de Estado. Por tanto, nosotros decimos, bueno, pues vamos a crear un puente entre la Declaración de Barcelona y Donostia. Yo me acuerdo cuando daba las charlas, un poco presentaba el proyecto, yo siempre preguntaba, en la sala decía, bueno, si yo digo la palabra protocolo y pregunto con qué ciudad se vincula esta palabra, pues mucha gente me decía Kioto, ¿no? Esta pregunta aquí, Kioto. Igual no hemos oído el protocolo de Kioto, pero si pregunto sobre qué es, seguramente que algo de medio ambiente. Y si encima pregunto, bueno, ¿pero qué dice el protocolo de Kioto? Aunque no lo hayamos leído, pues porque hemos leído en la prensa, hemos leído en la radio, pues algo de emisiones de gas, que los gobiernos tienen que tomar unos compromisos, ¿no? Bueno, igual no sabemos mucho, pero sabemos que el protocolo de Kioto es algo así. Bueno, pues nosotros lo que dijimos era, bueno, vamos a hacer nosotros un ejercicio parecido al protocolo de Kioto. ¿Y cuál es ese ejercicio? Tenemos una declaración donde se reconocen todos los derechos que están articulados, todos los derechos lingüísticos, pues vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso es determinar qué medidas se deberían tomar para que se garanticen esos derechos. Claro, y lo vamos a hacer encima desde la perspectiva social, porque evidentemente el protocolo de Kioto, como otros protocolos, el de Montreal, etcétera, son protocolos que acuerdan los gobiernos. Un protocolo en sí, un protocolo de esa índole, es un texto que lo acuerdan los gobiernos, pero nosotros, pues no, va a ser la sociedad civil la que consensúe ese documento. Esto, sin más, es una navasa de logos. Bueno, pues un poco representa lo que sería el movimiento social a favor del euskera, ¿no? Diferentes entidades, que la mayoría son miembros de la entidad que yo represento, ¿no?
Claro, ¿a qué se dedica el movimiento social generalmente? Pues el movimiento social generalmente tiene 4 ámbitos de actuación. Por un lado, crear hablantes de la lengua. Por otro lado, crear espacios de uso de la lengua. Es decir, una lengua necesita hablantes, pero necesita espacios. Solo con hablantes, no, espacios. La sociedad civil también crea herramientas. Y por último, sí, la sociedad civil también es el motor de la reivindicación. Claro, pero si abrimos la ventana nos damos cuenta que, evidentemente, el euskera no es el ombligo del mundo. Que eso ocurre en toda Europa. Es decir, que en Europa hay un tejido social muy interesante que trabaja por la recuperación de las lenguas minorizadas en esos 4 ámbitos, en el ámbito de crear hablantes, crear herramientas, crear espacios y reivindicación. Entonces, nuestro reto era, bueno, vamos a ser capaces de poner a bailar a todas estas entidades, de conseguir que esas entidades, desde sus propias necesidades, nos hagan contribuciones para que entre todos y todas consensuemos una hoja de ruta. Bueno, pues ese era el reto que pusimos en marcha y, bueno, como habéis visto, pues lo conseguimos y, bueno, como veréis, bueno, por supuesto agradecer a Mesa por la traducción del protocolo al gallego y, como veréis, en las últimas páginas del protocolo con todos los firmantes, los primeros firmantes de este documento, pues como veis, pues más de 100 entidades de más de 30 comunidades lingüísticas minorizadas participaron en este proyecto. Pero bueno, la idea, por eso, cuando hablamos de empoderamiento civil, nosotros sí creemos que es un ejercicio de empoderamiento civil, porque realmente fue la sociedad civil la que, en un proceso de año y pico, logró consensuar una hoja de ruta. Porque tengamos claro, una lengua, un proceso de normación lingüística es un proceso sociopolítico. Es decir, con la mejor política lingüística del mundo únicamente no se va a normalizar la lengua. Si no tiene un empuje social, no se va a normalizar. Y lo contrario, aunque tengas el mayor tejido social del mundo, si tú no tienes una política lingüística favorable, tampoco se va a normalizar la lengua. Es decir, un proceso de normación lingüística es un proceso sociopolítico que tiene que ir de una manera acompasada entre el movimiento social y las instituciones. Evidentemente, al movimiento social nos corresponde acelerar el proceso, por supuesto. Me digo, ¿cuál es la labor de Concheilua? Pues acelerar el proceso de normación lingüística. Nosotros, comillas, tenemos prisa para que se normalice la lengua. Pero eso ocurre no solo en la cuestión de lengua, en otros derechos, en otros ámbitos me da igual que sea el ámbito de la mujer, bueno, en otros ámbitos, el movimiento social es quien pisa el acelerador. Es una cosa normal. Pero sí quiero afirmar una verdad, que aunque esto sea una propuesta de la sociedad civil, evidentemente en los siguientes pasos del protocolo deberá haber un momento donde confluyan las instituciones y la sociedad civil, evidentemente remando todos a la misma dirección. Bien, pues con este reto entonces comenzamos a trabajar. Entonces, bueno, sí nos hizo falta, sí queríamos, bueno, pues aparte de que lo promovíamos pues tanto Concheilua como la Fundación de Donostia 2016, que era la que se encargaba de gestionar toda la capitalidad cultural europea, pero sí necesitamos la ayuda de entidades con prestigio internacional que, bueno, nos ayudaron un poco a gestionar. Entonces, bueno, pues hablamos tanto con LinguaPax International, pues bueno, LinguaPax como entidad que, a nivel mundial, que tiene, pues mucha repercusión, de consejera en políticas lingüísticas en zonas de conflicto, etcétera, etcétera, o ECMI, European Center for Minority Issues, porque queríamos también tener una perspectiva. A veces parece que Europa se acaba en Alemania y que de Alemania a la derecha no hay nada. Queríamos tener también una perspectiva un poco del este de Europa. El PEN International, por supuesto, porque fue la entidad que promovió la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, el SIEMEN, UNPO y el... Bueno, cogimos 6 entidades de renombre internacional para que nos ayudaran a gestionar el proyecto. Por otro lado, estas 6 entidades crearon un comité científico, porque, bueno, la sociedad civil, pues bueno, sí, tenemos mucha... Es decir, hemos trabajado mucho y, bueno, pero es cierto que igual a veces nos falta un poco de bagaje académico, ¿no? Entonces creíamos que el protocolo debía tener un blindaje académico para que fuera un documento serio y por ello, bueno, pues montamos un comité científico en el que participaron 16 personas de toda Europa, en el caso, no como representante del gallego, porque no había representantes de lenguas, pero sí tomó parte María do Pilar García Negro, porque fue una de las corredactoras de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, pero lo más importante era que los que proponían, los que han propuesto las medidas que tenéis en este cuaderno eran agentes sociales.
Entonces, bueno, el proceso, como he comentado, era, bueno, pues un poco entender que este protocolo era un documento o una propuesta que se hacía para ayudar en la justicia social, para ayudar en la equidad, para ayudar en la convivencia. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de lengua siempre aparecen las palabras, y perdonad la expresión, las palabras malditas. Lenguas minoritarias, lenguas regionales, lenguas... O sea, siempre es que, a ver, bueno, ya os hemos puesto no sé qué en euskera, ya está, conformaros, ¿no? Siempre con una condescendencia. Entonces creíamos, cuando hablamos de empoderar, no, estamos hablando de derechos. Entonces, si ahora está de moda hablar de justicia social, de reparto de riqueza y de no sé qué más, también se debe hablar de que si de verdad queremos una garantía de que toda la ciudadanía tenga o les asistan los mismos derechos, los derechos lingüísticos deben estar incluidos. Y, por tanto, en el protocolo no veréis en ningún momento ni la palabra minoría, ni la... No. Se habla de las palabras que hoy día son políticamente correctas. Todo el mundo habla de convivencia. Bien, pues para que haya convivencia debe haber una garantía de los derechos lingüísticos. Bueno, eso era, desde luego, cuando el grupo organizador determinó los valores que debía tener este protocolo, pues una cosa que casi no hubo ni debate, porque había, vamos, al unísono, todos los grupos decían, además, conviene un poco sacar, siempre la lengua se une folclore, cultura, no, vamos a sacar de ese terreno, vamos a llevar a un terreno más pragmático. Lo que realmente la reivindicación que existe hoy en día en los cambios sociales para que la lengua sea uno de esos elementos en los cambios sociales. Bueno, pues como os he comentado, hicimos el comité científico. Entonces, ¿qué ejercicio hicimos? Pues cogimos la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, todos los artículos, y lo que hicimos fue, claro, si a los agentes sociales les decimos, toma la declaración y dame medidas, pues nos iban a decir que, a ver, que ese ejercicio era muy difícil. Entonces, lo que hicimos era, pues, ámbito por ámbito, hacer un poco, bueno, cuando hablamos de educación, ¿de qué hay que hablar? Cuando hablamos de onomástica, ¿de qué se debe hablar? Porque así, de esa manera, iba a ser más fácil que los agentes sociales nos hicieran llegar sus contribuciones. Vale. Hicimos, bueno, reunión con más de 100 entidades, se presentó, pues, tanto en Euskal Herria como fuera de nuestras fronteras, aquí en Santiago, además, lo presentamos en mayo. Bueno, el resultado fue que tuvimos, a ver, ahí ponen más de 400, pero fueron muchas más, de contribuciones de agentes sociales de toda Europa. Claro, cada uno hablaba de sus necesidades. Pues en la lengua de Cornubios o de Cornualles, pues hablaban de, claro, necesidades propias que tenían ellos, o la lengua casubia. Claro, los catalanes, evidentemente, pues hablaban todas las necesidades. Bueno, pues lo que intentamos hacer es coger todas aquellas contribuciones e intentar crear algo que nos sirviera para todos, ¿no? Hicimos un primer borrador, pero bueno, el comité científico nos dijo que tenía que ser un documento que fuera utilizable, y es, al final, el que tenéis entre manos un documento de 185 medidas, ¿no? Claro, aquí había un problema, y el problema lo veíamos desde el principio. A mí, bueno, me tocó patear Europa de un lado para otro, claro, y te das cuenta que las realidades, tanto sociolingüísticas, bueno, de todo tipo, eran muy diferentes. Entonces, claro, por ello, nosotros sí creímos interesante, y luego lo veremos, es que existe el protocolo, que es el documento base, pero luego existe un cuaderno en el que cada comunidad lingüística examina de ese protocolo lo que le viene bien o lo que no viene bien, o no están las prioridades. Bien, entonces, ¿qué tiene el protocolo? Pues el protocolo tiene 185 medidas. ¿Sobre qué? Bueno, pues entonces lo que hemos cogido es los ámbitos que tiene la Declaración de Derechos Lingüísticos. Entonces, se habla de la administración pública y de los organismos públicos. Pues medidas para que se garantice la atención en la lengua minorizada. Antes han comentado que en estas jornadas me parece muy interesante que se va a hablar sobre enseñanza y sobre sanidad. Claro, en la administración, a nuestro entender, y en el entender de la sociedad civil, existen ámbitos que tienen alta prioridad, que son sanidad, justicia y cuerpos policiales. ¿Por qué? Porque en esos ámbitos, además de derechos lingüísticos, también existen otros derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva, el derecho a la sanidad. Claro, no solo se vulnera el derecho lingüístico, también se vulnera otro derecho fundamental. Por tanto, esos sectores tienen prioridad. En nuestro caso ha pasado que
un crío vaya, o una cría, vaya al médico y que el padre o madre tenga que hacer de intérprete. Porque quiere hablar la lengua propia de ese territorio. Claro, ya no es solamente que se le vulnera el derecho lingüístico, es que se le vulnera el derecho a la atención sanitaria, porque otra cosa es que yo estoy en Pakistán, me rompo una pierna y que entonces tenga un intérprete, pues evidentemente estoy fuera de mis fronteras y no puedo pedir que en todo el mundo sepan euskera. Pero claro, que en tu propio territorio, ¿no?, el padre o madre tenga que ejercer de intérprete porque el crío o la cría no puede comunicarse con el pediatra, bueno, pues ahí creemos que hay áreas que verdaderamente tienen prioridad. O hablamos de educación, la educación infantil, educación, formación profesional, universidades. ¿Qué medidas hay que tomar para garantizar que esos alumnos, alumnas, tengan un conocimiento tanto de la lengua minorizada como de la lengua hegemónica, como de una tercera lengua? Bueno, pues vamos a decir cuáles son las medidas que se deberían tomar. Bueno, pues debajo de todos estos epígrafes existen medidas concretas para llegar a que se garanticen esos elementos, ¿no? El ámbito socioeconómico. Claro, el ámbito socioeconómico es un ámbito que siempre no lo privado. A mí me hace decir, no, lo privado, no, cuidado, lo privado es la lengua que hable yo en mi casa con mi pareja, punto. Eso es lo privado. Porque en el ámbito socioeconómico se regula mucho. Se regula en los bares, se regula que los alimentos no puedan estar al lado de los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque existen otros derechos que se deben garantizar, ¿no? El derecho que tenemos a recibir información veraz cuando compramos un producto. Todo eso está regulado. Pero porque ahí están los derechos de las personas consumidoras. Está el derecho a la salud, a la seguridad. Bueno, ¿y por qué todo eso no tiene una perspectiva lingüística? Lo he comentado antes, el derecho lingüístico siempre queda relegado a segundo, tercero, cuarto nivel. No, una perspectiva lingüística, a mi modo de ver, ese derecho a la salud, ese derecho a la información, se garantiza cuando esa información se da en la lengua propia de ese territorio. Y no hablo de mi lengua como, yo evidentemente aquí no voy a pedir que se me dé la información en euskera, no, porque eso ya sería un lujo, un capricho. Pero que en mi territorio se me dé la información en la lengua propia de ese territorio, creo que eso ya, bueno, sí es una reivindicación totalmente pertinente. O onomástica, bueno, pues ahí también se recogen diferentes medidas, medios de comunicación, nuevas tecnologías y cultura. Lo dicho, están todos los ámbitos, con esos epígrafes y medidas concretas. Y por último, está lo que llamaríamos los principios generales del protocolo, que son, bueno, pues las medidas generales, ¿no? Que evidentemente hablan de, bueno, pues derechos lingüísticos, el estatus de oficialidad de la lengua, la discriminación lingüística, legislación, recursos. Es decir, si de verdad queremos poner políticas para la garantía de los derechos lingüísticos, hay tres pilares. Debe haber una legislación adecuada, debe haber una planificación adecuada y debe haber recursos económicos adecuados. Y encima, cuando decimos recursos económicos adecuados, hablamos sí de cantidad, pero también de cómo se gestionan esos recursos. Entonces, bueno, creemos que esos pilares también deben ser recogidos dentro del protocolo. Pero lo que he comentado, claro, el protocolo en sí, bueno, pues sí, son 185 medidas, pero claro, acordarme cuando estuve, bueno, ahí entre Dinamarca y Alemania, que está, bueno, hay un problema de fronteras, como la frontera la cambiaban cada 2 por 3, pues claro, hay una minoría danesa en Alemania, una minoría alemana en Dinamarca, y luego están los frisios del norte, claro, les hablaba, no sé, que en Cataluña hablaban sobre el cine en catalán, y claro, me miran con una cara perplejos, y a ver, a nosotros, si el problema nuestro es que a ver si tenemos un cine en frisio, vamos, firmamos de tener el cine siempre en alemán si tenemos garantizado todo lo demás. Claro, y eso también nos pasa con el cornubio, ¿no? Claro, que ahí, claro, es verdad. Entonces, claro, decíamos, vale, tenemos un vademecum, pero esto no es suficiente. Entonces, lo que hicimos es crear lo que se llama el cuaderno. Claro, ¿qué es el cuaderno? Pues el cuaderno es pues, como un cuaderno de la escuela, donde cada comunidad lingüística tiene los 185 medidas, cada medida tiene un indicador para ver si esa medida se cumple o no. Entonces, cada comunidad lingüística determina, bueno, esta medida
¿a qué institución le compete cumplir? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a la legislación o al tejido institucional del Estado español. Nosotros, claro, nosotros trabajamos en todo el territorio del euskera. El Estado francés no tiene nada que ver. El Estado francés, pues para poner un banco en la Plaza del Pueblo, todo pasa por París. O sea, entonces, claro, en este caso nosotros lo que queríamos era que los agentes sociales determinen, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué estadio estamos? Dentro de 5 años, ¿dónde queremos estar? Claro, es una labor, bueno, pues un poco que toca ahora un poco coger el protocolo y traerlo a nuestra realidad. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que el protocolo tenga un valor real, que los agentes de cada comunidad lingüística le den ese valor real, lo puedan usar, pero luego tiene una cosa macro, y una cosa macro es que esa propuesta que va a hacer cada comunidad lingüística con su cuaderno, aparte de tener el apoyo de los agentes de esa comunidad lingüística en concreto, está basado en una propuesta realizada por agentes de más de 30 comunidades lingüísticas. Creemos que eso tiene un peso simbólico grande. Esto no es un documento legal, no es un documento vinculante para nadie, pero el hecho de que haya todas esas asociaciones detrás de él y que haya sido un documento que se ha hecho desde el consenso, o sea, que no ha sido que lo hicimos en mi oficina y que luego, no, que han llegado aportaciones de todos los lados, creemos que le da un peso específico muy importante. Y luego ya la última parte del proceso fue buscar las adhesiones, pero sin más. Entonces, para un poco ir finalizando, ¿qué novedades tiene? Bueno, pues nosotros tiene 3 novedades un poco importantes, ¿no? Por un lado, y eso es lo que he comentado antes, la terminología que se usa en ese documento. Por un lado, que se habla de derechos. Y se ponen los derechos en primer plano. Y es cierto, igual aquí tenemos más cultura, en el Estado español hay más cultura de hablar de derechos lingüísticos. Pero en otros estados, hablas de derechos lingüísticos y te preguntan, ¿y qué es eso? Entonces, queremos llevar el debate de las lenguas, creemos que hay que llevarlo al parámetro de los derechos, no ni al parámetro de las concesiones, ni al parámetro de los caprichos, joder, estos vascos, qué caprichosos, que quieren ahora encima que el médico sea vascohablante. No quieren un médico bueno, porque claro, yo no sé aquí lo que pasa, pero en realidad el problema es, ¿qué quiere usted? ¿Un médico bueno o un médico vascohablante? Esa es una dicotomía que tenemos los euskaldunes, vamos, claro, que parece que no puede ser que todos los médicos no vascohablantes son buenos y viceversa, que los médicos vascohablantes no es como hemos sacado en el título. Claro, bueno, llegamos, yo quiero que no, a mí no, médico bueno, no, yo quiero que se me dé una atención sanitaria digna. Y para mí, una atención sanitaria digna es una atención sanitaria en la lengua del territorio. Sin más. A otros eso les parecerá una tontería, pero para mí, y yo digo, cuando digo para mí, no hablo de Paul como persona, hablo como miembro de una comunidad lingüística. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? La terminología que se utiliza en el protocolo, ¿no? Convivencia, derechos, gestión adecuada, diversidad, igualdad, justicia social, equilibrio. Claro, son palabras que en otros ámbitos están muy de moda, está muy chic decir, yo apuesto por la justicia social. ¿Ya? ¿Y qué es la justicia social en los términos lingüísticos? Claro, cuando tengo una persona así, le pregunto a uno, ¿y para ti qué era? Ah, no, pero ¿existe eso? Ah, hombre, ¿qué es la justicia social? O sea, ¿o cuándo no hay justicia social? Cuando hay un desajuste social, cuando hay una discriminación. Discriminación por... ¿la legislación por lengua entra dentro de ese tipo de discriminaciones? Claro, y creo que a nosotros y a nosotras sí nos compite un poco ser altavoces de esta nueva terminología, o sea, de este nuevo discurso. O sea, de llevar el tema de la lengua, porque yo no lo llamo problema, sino el tema de la lengua, llevar a estos parámetros. Por otro lado, los sujetos, o sea, el sujeto que ha sido los agentes sociales, eso, la otra novedad, ¿no? Que por primera vez, agentes sociales de toda Europa ha consensuado la hoja de ruta. Y por último, bueno, que es una propuesta concreta, con 185 medidas, que evidentemente para unas comunidades lingüísticas queda muy lejos, pero para eso tienen el cuaderno para que puedan adecuarlo a su realidad. ¿Y cuáles son los retos? Bueno, pues por un lado, más adhesiones. Hoy a la mañana hemos estado con la Academia Galega de la Lengua, les hemos presentado, bueno, pues ya que andaba por aquí, pues me han hecho una agenda bastante complicada, bueno, pues no, pues sí me es interesante, ¿no? Y claro, decía, no, pues que en galego hay más entidades, sí, pero estas son las primeras entidades. Claro, nosotros cuando hicimos, este trabajo tenía mucha magnitud, o sea, a ser posible queríamos ir donde las comunidades lingüísticas,
nosotros tuvimos que hacer pues, talleres por videoconferencia, etcétera, etcétera. Claro, pues en Galicia es verdad que nos ayudaron desde la mesa, porque teníamos del Consello una relación pues, histórica, entonces sí nos ayudaron un poco a gestionar todo el tema del gallego, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora sí queremos que haya más agentes de otras comunidades lingüísticas que ya que se adhieran, ya no pueden hacer aportaciones porque el protocolo está cerrado, pero sí pueden adherirse. Por otro lado, la preparación del cuaderno, o sea, eso nos parece muy importante. O sea, ya tenemos el documento matriz, y ahora lo que hace falta es que cada comunidad lingüística lo adecue a sus necesidades. O sea, y creemos además que, bueno, que puede ser una herramienta, pero lo que he comentado antes, o sea, que sirva para construir esos puentes entre los agentes sociales y los poderes públicos. O sea, en ese sentido, bueno, pues creemos que es un documento con mucho valor. Implicación de gobiernos, claro, yo siempre digo, los agentes sociales podemos reivindicar lo que nos dé la gana, pero claro, los poderes públicos son la política lingüística, los poderes públicos son los que gestionan la política lingüística. Bueno, pues también ver cómo podemos conseguir la implicación. Referente a instituciones internacionales, bueno, pues han dado pasos. Antes ha comentado Rosario, ¿no?, que la Carta Europea de las Comunidades va a hacer el 25º aniversario. Hace 3 semanas nos reunimos con el secretario de la Carta Europea. Claro, y es verdad que él ha visto todo el proceso del protocolo. Y es verdad que ha estado pues, casi más ilusionado que nosotros con el proceso, ¿no? Porque ha visto que ha habido una participación muy alta, que ha sido un proceso muy transparente. Entonces, estamos estudiando cómo se puede utilizar el protocolo, por ejemplo, para la Carta Europea. Y se veía una manera... cuando, bueno, en el Estado español ya se va a hacer la 5ª evaluación, que ya han comenzado a pedir los informes a los respectivos gobiernos. Bueno, pues una vez que el Comité de Ministros del Consejo de Europa o el Comité de Expertos redacte sus recomendaciones, la sociedad civil podemos utilizar el protocolo y nuestro cuaderno para decir a esos gobiernos qué debe hacer o cómo debe cumplir las recomendaciones que le han hecho el Comité de Ministros. Y es verdad que en ese sentido, desde el Consejo de Europa, ven que el protocolo puede ser muy interesante. Aunque no tenga ninguna validez legal, puede ser complementario porque es que la sociedad civil diga a los poderes públicos, mire, el Comité de Ministros del Consejo de Europa le ha hecho esas recomendaciones pues porque no ha cumplido ese compromiso de la Carta, etcétera, etcétera. Si hay voluntad, nosotros les ponemos encima de la mesa cuál puede ser el camino. No, bueno, pues antes cuando hablaba de complicidad entre poderes públicos, sociedad civil, pues ese puede ser uno de los puentes, ¿no?, entre esos dos sectores. Entonces, bueno, ahí vemos, ahora, en el 25º aniversario de la Carta, se va a hacer un congreso, entonces, bueno, nos han pedido que hagamos un poco, una propuesta de cómo puede utilizarse el protocolo en ese sentido. Y por último, esto repetimos otra vez, pero sí creemos que el protocolo sí ha servido para crear una nueva base ideológica para un nuevo discurso. Es decir, salirnos ya de los discursos típicos cuando hablamos de la lengua, ¿no?, que ya han quedado un poco caducos y, bueno, pues hablemos en un lenguaje en el que habla la sociedad hoy en día, ¿no? Y entonces, nosotros debemos apropiarnos de ese discurso y, en ese sentido, bueno, tenemos que crear contradicciones, en el buen sentido, crearlas. Y esos son los retos. Bueno, y vuelvo ya, empiezo como acabo, con la foto, pues un poco han dicho el empoderamiento social, pues nosotros de verdad sí creemos que eso ha sido un ejercicio de empoderamiento social y lo más importante, a nosotros nos pedían desde el 2016 que debíamos dejar un legado y nosotros además compartíamos aquella opinión, ¿no?, que el 2016 no debía ser un elenco de actividades, de fuegos artificiales, no. Y nosotros sí realmente creemos que se ha dejado un legado, pues que este legado ahora, bueno, ya estas 6 entidades han tomado compromiso, pues tanto con el UNPO, el CIEM, Linguapax, Spain International, han tomado compromiso junto con Cheyua de crear un comité de seguimiento del protocolo y, bueno, pues ahora poco a poco estamos empezando ya pues a hacer cuadernos con diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues creemos que este legado va a dar frutos en los próximos años. Muchas gracias. Eskerrik asko. Moitas grazas por Bilbao. Hai que aplaudir aquí varias cousas. Unha delas é a súa capacidade expositiva cinguíndose o tempo que tiña asignado. Por lo tanto... Hablo muy rápido, no había intérpretes. Sí, me odian.
pero enténdese fantásticamente. Por lo tanto, moitas grazas. Teremos agora a oportunidade de dedicar tamén algún tempo a facerlle preguntas se así o desexaren. E xa pasamos á segunda parte desta primeira sesión dos encontros. E, como dixen antes, vai falar Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Por favor, Marcos. Ben, boa tarde. Moitas grazas, Conselleira de Cultura Galega, por convidar a mesa a estes 19º encontros de normalización lingüística. Grazas a Rosario Álvarez, a súa vicepresidenta pola súa presenza aquí, a Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, porque tamén isto marca, bueno, pois, polo menos, o comezo de que a administración comece a escoitar, neste caso representado por Valentín García, que recibe moitas das queixas que nos tramitamos prácticamente todos os días en relación ao galego, mas que non sempre temos unha calde, polo menos para que se nos escoite, non a mesa, senón as persoas que a través da mesa reciben vulneracións todos os días dos seus dereitos lingüísticos. En todo caso, agradecer esa presenza aquí. E, por suposto, Anxo Sobriño, presidente da Coordinadora de Traballadores pola Normalización da Lingua, que ademais tamén é outras entidades que participou desde Galiza no protocolo de dereitos lingüísticos que acaba de presentar Pau Bilbao. No ano 2008, a Mesa pola Normalización Lingüística lanzaba a liña do galego como un servizo público. Temos servizos públicos de diferente tipo, mais existen liñas de diferente tipo onde a xente se pode queixar de cousas que acontecen todos os días, buscar solucións a eses problemas que ten todos os días e que de alguma maneira se tramiten. Temos servizos de atención telefónica, case calquer compañía os ten. En relación ao galego, había canles pola vía da administración, mas non existían por parte de entidades sociais como é o noso caso, o caso da Mesa. De alguma maneira que pretendíamos era, ademais, que estes casos se visibilizasen, porque é sabido que aquelo que non se ve simplesmente non existe. E que o galego acontece en moitos ámbitos, mas tamén na vulneración dos dereitos lingüísticos, que como non se ven ou non se perciben os casos, pois simplemente non existe. Entón, efectivamente, vivimos nunha normalidade aparente que logo, na nosa vida diaria, pois non existe. Unha persoa que queira vivir en galego con a súa normalidade ten moitísimas dificultades desde o momento que se ergue pola mañá até o momento que se deita. Queríamos, ademais, servir como ferramenta para actuar e por fin a esa situación. Por lo menos, se tiñamos posibilidade de actuar para revertir iso, para modificar iso, que non fose porque faltase unha ferramenta para actuar, ou polo menos desde o punto de vista da sociedade. Por lo tanto, corrixir de alguma maneira esa situación que, como dicía, é demasiado habitual e que se producise, contribuir a que se producise un gasto. No ano 2008, naquele momento, contou a axuda da Xunta de Galiza. Habitualmente, a Mesa, tamén o digo para que se saiba, porque ás veces parece que é ao revés, a Mesa non recibe precisamente moitas axudas da administración. Agora mesmo, en relación á liña do galego, o ano que vai recibir unha axuda, neste caso, da de 2009 até o ano 2016. Isto faise porque existe a Mesa e porque existen socios e socias na Mesa pola Normalización Lingüística que son as que permiten que a Mesa exista e desenvolva diferentes proxectos, entre eles esta liña, evidentemente, é un proxecto, por lo tanto, colectivo, igual que moitos outros, que se sostén só grazas a ese apoio social ou parte, ou a sociedade que apoia ese tipo de cuestións relacionadas coa lingua. Ata agora, ata o 2015, non se facían informes, ou non dábamos feito, tamén por falta de medios, sobre as queixas que tramitábamos. Por unha parte estaban as queixas relacionadas coa administración, con empresas, con diferentes espazos onde se nos negaba a posibilidade do uso do galego. Todas estas queixas tramitáronse sempre, tanto, no caso da administración, enviándolle unha copia da queixa á Dirección Xeral de Política Lingüística, ou Secretaría Xeral de Política Lingüística, xa máis recentemente, a Valedora do Pobo, se era relacionado coa administración galega, a defensora ou defensor del pueblo, se era relacionado coa administración estatal, a empresa ou
ou entidade correspondente no caso de ser de tipo privado ou de calquer outro tipo. Daí recibimos unha serie de respostas, mas ata 2015 non publicábamos ou non facíamos iso máis visible que era a través do informe, tamén pois, por falta de medios nosa ou por falta de capacidade de poder facelo. E isto comenzamos a facer no ano 2015, publicando un primeiro informe de todo o que levábamos acumulando ao longo do ano. Foron alrededor de 150 casos, aí está Sara, que é unha compañera que traballa neste servizo, que me pode corregir, no primeiro ano que publicamos o informe, no ano 2015, evidentemente non son casos exhaustivos, non son todos os casos de vulneración de dereitos lingüísticos que se producen, non? Claro, primeiro que ten que haber é a vontade dunha persoa de comunicar coa Mesa para a Normalización Lingüística e polo coñecemento, tanto para que actuemos ás veces socialmente, pois das diferentes maneiras, ou simplemente tramitando unha queixa, buscando solución e denuncia pública diso, ten que haber vontade, en todo caso, da persoa ou das persoas que padecen iso para que o fagan. Evidentemente, 150 casos son moitos máis dos que se producen habitualmente en Galiza. Son moitos máis os que se producen hoxe mesmo, probablemente hoxe foron moitos máis de 150 casos, e probablemente os que estamos aquí, que seremos alrededor de 100 persoas, hoxe mesmo tivemos algún caso que padecimos nós desde hoxe ás 8 da mañá ata agora que son case 6 da tarde, algún tipo de ataque ao noso dereito a utilizarmos o galego con plena normalidade. En todo caso, é indicativo de que neste ano, sin máis medios que un teléfono, un correo electrónico ou a posibilidade de contacto a través das redes sociais coa Mesa, eran casi un cada 2 días os que se denunciaban de alguma maneira pública, non se facían públicos. Nos, na Mesa por a Normalización Lingüística, garantimos, en todo caso, sempre a confidencialidade da persoa que denuncia. Isto non significa que aceptemos denuncias ou queixas anónimas, non? Nós precisamos tamén confirmar os casos, porque, ademais, un fraco favor lle faríamos a denuncia destes casos se non podemos comprobar que son efectivamente reais e que se producen, non? En todo caso, nos mantemos o anonimato da persoa cando facemos público ou, a non ser que sexa un caso onde haxa que tomar accións judiciais, algúns momentos, onde a persoa se ten que persoar directamente e actuar, non? Nese caso, ofrecemos asistencia xurídico a través das compañeiras e compañeros que se dedican ao exercicio, en algún caso, da abogacía, que tamén o fan dunha maneira altruísta. En todo caso, precisamente, cando nos demos conta de que facendo público a través do informe tamén aumentaban os casos, decidimos, tamén para adaptarnos un pouco ao novo contexto tecnolóxico, non só favorecer a canle coa Mesa a través do teléfono, do correo electrónico, digamos, as canles máis analóxicas, non ata agora máis tradicionais, senón abrilo a outro tipo de procedimento. En ese sentido, que fixemos o ano pasado foi crear unha aplicación para telefonía móvil onde non só calquera pode adxuntar unha copia do documento ou unha foto algo que prove exactamente o que lle aconteceu, sino que poida compartilo e, polo tanto, visibilizar a situación ou o momento que sufriu ou localizalo e mesmo tamén dar os parabéns a aqueles casos que os hai tamén, non todos son vulneracións de dereitos lingüísticos, sino tamén hai casos que non son visibles moitas veces de empresas, colectivos, institucións que empregan o galego con normalidade, que ofertan a posibilidade de galego e que ás veces padecen o contrario do que padecemos habitualmente, que hai un descoñecemento absoluto, hai unha auténtica falta de visibilidade e padece a consecuencia tamén da invisibilidade que temos en relación á lingua. Por parte dunha entidade da lingua, lógico que promocionemos tamén de alguma maneira, non só entidades, sino as persoas que defendemos a lingua, promocionemos aqueles establecementos de calquera tipo que utilizan con normalidade a lingua galega. Igual que denunciamos os casos dos que vulneran esos dereitos lingüísticos, temos que promocionar da maneira que poidamos os dereitos lingüísticos tamén, ou quen cumpre, quen fai o correcto en relación á nosa lingua, en relación ao noso dereito a vivir con normalidade en galego. Agora era un pouco complicado proxectar aquí como funciona a aplicación, en todo caso, convídovos, podelo facer agora mesmo, se sacades o vosso teléfono móvil, sexa de Android ou de Apple, só destes dos casos,
podedes buscar na aplicación correspondente Liña do Galego, xa vos hai a posibilidade de descargalo, non? O único que precisades é precisamente porque, aínda que pode ser anónimo, nós, no público, nós temos que coñecer quen está detrás de cada caso, non? Podes identificar quen sexa a través do Facebook ou a través dun correo de Gmail. Isto foi unha cuestión que discutimos no seu momento con Imaxín, que foi quen deseñou a aplicación. Parece que todo o mundo ten ou Facebook ou ten Gmail, entón simplemente simplificamos, non? Precisamente a existencia desta aplicación que provocou foi a duplicación das queixas en relación ao ano 2015 con respecto ao 2016. E o que temos, a medida que se vai coñecendo a existencia desta aplicación, é un incremento dese tipo de queixas, non? No informe deste ano, podes descargarlo na página web da Mesa, está aí disponible, temos desglosado todos os que teñen que ver en relación coa Administración Xeral do Estado, coa Xunta de Galiza, cos diferentes departamentos da Xunta, por exemplo, o Sergas é un dos que máis queixas leva, non? Me parece curioso porque dicía Paul Bilbao agora que hai xente en Euskadi que di que prefire se trae un bon médico que fala euskera, non? Aquí é algo tamén habitual, que se utiliza moitas veces, non? Parece que é incompatible falar unha lingua minorizada ou falar determinadas linguas co exercicio profesional que se debe presupor a aquela persoa que teña un título, pois neste caso de médico ou médica ou do que sexa, non? Parece que se fala euskera, ou fala galego, ou fala catalán, ou fala outra lingua, iso limita para ser un bo profesional no ámbito que sexa. En todo caso, tamén por agilizar, porque nós tamén temos agora outro compromiso, 2 minutos, ben. Observamos tamén que hai unha, xa por analizar un pouco o propio informe, non? Que hai unha conciencia de que a Administración ten obrigas en relación á lingua galega, por iso hai máis queixas en relación á Administración, máis que non o hai en relación ás empresas, non? Parece que unha Administración ten que, e iso sí te conscientes, por exemplo, cando se queixa da falta de cumprimento das normas en relación á Xunta de Galiza. Aí a xente queixase inmediatamente, vexe casos de toponimia, de falta de documentación en galego, tamén no caso dos concellos, en menor medida nos casos das diputacións, que son probablemente neste momento as institucións menos normalizadas das que existen en Galiza, non? Fora da Administración do Estado, que tamén é outra administración que incumpre, pero incumpre con coñecemento de causa, sabe por que fai e porque non se preocupa ni siquiera de promover minimamente a lingua galega. Mas en relación ás empresas, existen queixas, porque hai casos que son gravísimos, de falta de atención a xente só porque se dirixe en galego, mas a xente tamén se queixa menos porque pensa que o dereito do empresario, da empresa, comportarse así, non? Cando unha persoa chama a un servizo calquera, do gas, da auga, da luz, e lle di, non, mire, ou me habla castellano ou non la atiendo, isto é algo demasiado habitual neste país, a xente pensa que quen lle está a dicir iso, que é normal que o faga e que, polo tanto, o que ten que facer é mudar de idioma, non? Hai casos onde efectivamente está moi claro que iso non pode ser así e se pode actuar e se debe actuar para solucionarlo. Agora hai outros, por exemplo, nós temos un caso recente dunha empresa, dun banco online, non? Que se dirixe a un cliente e dice que lle exixe, que lle pide que galeguicen os seus servizos, onde o banco lle di que iso está moi ben, a idea está moi ben, que tomarán nota, mas que non teñen ningún tipo de obriga de facelo, que, polo tanto, non o van facer, non? Dicir, como idea está ben, pero que iso non vai ter ningún tipo de consecuencia práctica. Por lo tanto, nós tamén, non só para denunciar, senón tamén para actuar e contribuir de alguma maneira a modificar as cousas, acabamos de sacar agora, tamén en relación ao protocolo para garantía dos dereitos lingüísticos, unha iniciativa legislativa popular que o que pretende é, primeiro, informar de que existen dereitos, logo, nomear tamén eses dereitos, porque só o dereito a utilizarmos o galego nas nosas relacións, se non hai tampouco de evolución por outra parte, é como se non tivésemos, evidentemente, temos dereito a falar galego, a falarmos chinés, ou a falar, ninguén nos pode pôr unha pistola na cabeza e pegarnos un tiro por falarnos o que queramos falar, pero temos dereito tamén á devolución, sobre todo en sectores que ademais teñen incidencia clara sobre o emprego, non? Esta ILP para garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico está a ter un apoio fortísimo, por exemplo, nos traballadores e traballadoras do sector da teleatención, que ven como iso, a simple opción telefónica de galego pode contribuir
a manter os seus postos de traballo e a evitar a deslocalización que padecen nalgúns casos. Entón, xuntamos diferentes cousas, por tanto, é un avance e hai xente que non só ve necesidade de falar galego por se identificar co país, sino tamén para poder manter o seu traballo no seu propio país e na súa propia cidade. Por lo tanto, o que pretendemos con esta ILP é concretar iso un pouco máis, garantir e enumerar máis concretamente eses dereitos lingüísticos para que se cumpren. Como agora sí que teño que rematar, non me queda outra. En todo caso, a ILP anda por aí circulando, se queredes apoiarla, estades a tempo. Eu animo vos xa para, se rematar, descargar a ILP, para que leades tamén o informe, a que utilicedes a liña do galego non só para queixarvos máis fundamentalmente, sino tamén para darnos parabéns, para, entre todos e todas, contribuirmos a visibilizar que o galego existe e que o galego, ademais, non só existe, sino que ten dereito a existir e que o normal é que exista se queremos existir tamén como pobo, como un pobo con dignidade e con todas as ventaxas que ten o simple feito de existirmos. Non máis nada e moitas grazas.